Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo les ha ido? Bueno, recordemos que estamos haciendo un estudio sobre el tarot y la cábala. Estamos haciendo un estudio sobre tarot y cábala. Para poder ver tarot y cábala, un enfoque tanto espiritual como psicológico, necesitamos estudiar numerología, un curso que empezamos en abril del año pasado y lo terminamos en enero. Y ahora sigue la astrología como segunda parte pues, de este curso. Recuerden que para este conocimiento no es suficiente el conocimiento intelectual, debido a que este conocimiento es muy interno. Antes de empezar con la parte práctica de la psicoastrología, entonces estamos viendo el soporte teórico. Y no solo el soporte teórico, sino el soporte filosófico. Por eso tenemos que hablar de las generalidades que las hablamos hace 15 días. Generalidades con la relación que existe entre la astrología y los sacerdotes, los templos, el tiempo, un elemento que el humano de hoy lo tiene esclavizado. Miren, nos esclaviza el tiempo. Tenemos que vender el tiempo para sobrevivir, mas sin embargo no le prestamos la suficiente atención al tiempo. Entonces, el tiempo, templo, astrólogos, sacerdotes es una conexión directa, ya que, como lo decíamos, la astrología es una ciencia y un arte de la vida, ya que nos permite conocernos más a nosotros mismos y nos permite encontrar nuestro propósito para repararnos. Porque hemos dicho que el humano de hoy, en su mayoría, está averiado. Y el que no ha encontrado su propósito está averiado. La mayoría no conocemos el propósito. ¿Sí? Habíamos visto entonces también ya dentro de la definición que los astros mueven la vida y la evolución en este planeta y en todos los planetas, y que hay una parte física que la estudia la astronomía, que es la hermana gemela de la astrología, y hay una parte energética, psicológica, que no se ve, que es la que desdeña la comunidad científica, que es la que estudia la astrología. En la antigüedad ambas eran tenidas en cuenta. Entonces, importante eso. Decíamos también que el estudio de la astrología tiene dos niveles. El primer nivel, el que está asociado a los aspectos generales del manejo de los astros, los signos, y ese aspecto que tiene que ver con conocernos un poquito a nosotros y conocer nuestro propósito. El segundo aspecto tiene que ver con conocer, interpretar y hacer una carta astral personal que podamos, ¿sí? Habíamos dicho que más adelante decidimos si lo hacemos seguido o la partimos el curso, debido a que como el curso es de tarot y cábala, lo que necesitamos es lo necesario para manejar el tarot, aunque las dos cosas son importantes y necesarias. ¿Sí? Aquí hay unos signos que es importante, astrología que es importante interpretar. Aquí hay un número que también ya lo trabajamos, hay un símbolo cabalístico, entonces es parte pues como de la interpretación. Muy bien.
No confundir el significado de la palabra astrología, que significa conocimiento de las estrellas, con el de astronomía. En el diccionario de la Real Academia se define la astrología como la ciencia o el arte de adivinación encargada de predecir el porvenir por la posición de los astros. Entonces ahí es donde está tergiversado el conocimiento, porque hablan de dos conceptos. Uno, predecir el futuro, y el futuro, eso se presta para especulaciones, y es poco científico según lo plantea pues ahora la ciencia. Sí. Y hablan del porvenir, lo que no ha venido. Entonces por eso la astrología ha sido relegada, y eso es lo que lo define la Real Academia. En cambio la astronomía se define como la ciencia que estudia los cuerpos celestes, sus movimientos, sus composiciones químicas y físicas y sus posiciones relativas, y la evolución y su desarrollo. O sea, la parte física la astronomía, la parte energética interna la astrología. Ambas son hermanitas gemelas. Hoy están divorciadas como la ciencia y la religión. La ciencia y la religión son hermanitas gemelas. Pero le explicábamos que después del año 500, antes de Cristo, donde Pitágoras, Platón, Aristóteles en Occidente, y en Oriente Confucio, Lao Tse, eran científicos y eran sacerdotes. La ciencia y la religión estaban como dos hermanitas gemelas. Ustedes que los hermanitos gemelos no se pueden separar, ¿sí? Pero cada uno tiene su individualidad. Así era la ciencia y la religión. Pero después de que Roma empezó a hacer su tarea en este planeta, que es la de la separatividad, romper todo, entonces vino la ruptura entre la religión y la ciencia, el sacerdote y el sabio. Entonces antiguamente el sabio era sacerdote y era el científico de su época. Entonces hay que volver, y es lo que está sucediendo ahora, solo que muy lentamente. Resumiendo, podríamos decir que la astronomía estudia los astros en el aspecto físico, mientras que la astrología estudia los astros desde su influencia y aspectos energéticos. O sea que se ocupa principalmente de la vida y de lo humano. Eso es lo que hace la astrología. Por eso la ciencia, como eso no lo puede ver en un laboratorio, se pueden hacer estudios, lo que han hecho todos los astrólogos en miles de años, pero no se puede medir en un laboratorio, como la composición química, como medirlo. ¿Sí? Entonces ahí es donde ha sido desdeñada. Claro que ha sido un propósito más del enemigo secreto, pues también de separarnos de las artes metafísicas y parapsicológicas. En la antigüedad ambas conformaban una sola ciencia, hasta su posterior separación, cuando se divorció la ciencia de la religión, un plan del enemigo secreto. Hoy en día la astronomía se considera una ciencia y desdeña a su hermana gemela, la astrología, considerándola no ciencia y fantasiosa. Entonces por eso hablar de astrología, la gente que es erudita, que pasa por la universidad, que estudia, eso es como mirado. Aunque ya hoy en día, en este siglo, ya en Francia, en unas universidades de Francia y en México, ya hay facultades de astrología y de parapsicología. De hecho, se sabe que la CIA tiene un departamento nada más de asuntos parapsicológicos. Y en Colombia también. Ya, entonces, más sin embargo, la gente todavía desdeña ese tipo de conocimiento, pero fue la madre de la psicología fue la parapsicología, la madre de la física fue la metafísica, la madre de la química fue la alquimia, la madre de la matemática fue la numerología. Ese aspecto energético, humano, que normalmente no se puede ver, pero que está ahí latente. La comunidad científica separada de la espiritualidad. Y recuerde que cuando hablamos de espiritualidad, porque es que la palabra espiritualidad ya está cogiendo la misma carga que la palabra religión. Son palabras muy cargadas que a lo último dicen mucho y no dicen nada. Es como la palabra Dios. O sea, la palabra Dios es una palabra muy cargada, dice mucho y no dice nada.
Espiritualidad está pasando lo mismo. Y la gente, algunos confunden la religión, la religiosidad con la espiritualidad. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de procesos energéticos, de la energía en nosotros y lo que hace la energía. Recuerda que somos un trío: materia, el cuerpo físico; energía, psiquis, donde está pensamiento, voluntad y emociones, y sentimientos, que son tres tipos de energía. Y conciencia, que es el espíritu. Esos tres elementos nos constituyen: materia, energía y conciencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del aspecto de la energía que nosotros manejamos, y manejamos muchos tipos de energía. Mientras que la religión era en los primeros árboles de la humanidad, cuando el hombre quería encontrar a Dios y las respuestas de las cosas, entonces buscó un camino, casi siempre a base de creencias, rituales, lo que hacen los indígenas. Los indígenas andan conectados totalmente con la madre tierra, oyen los ríos, oyen los montes, hablan con los espíritus. Sí, lo logran hacer, pero ellos no tienen pues un conocimiento intelectual del asunto, ni racional. De hecho, no lo necesitan, pero están totalmente conectados. Entonces era un camino. La religión es un camino para conectar con ese tercer nivel, el mundo no circunscrito de que hablan los científicos ahora. Sí, el tercer nivel de eso. Sí. Mientras que el nivel psicológico, donde están nuestros pensamientos, donde está la mente, donde están las emociones, donde está la voluntad y otras cosas, entonces ese es el mundo energético, que la gente no lo tiene claro. Y nosotros, como personas que estudiamos la astrología, no para montar un consultorio, sino para conocernos un poquito más, necesitamos tener claro todo ese asunto. La comunidad científica, separada de lo espiritual, que es lo energético, considera la astrología como una pseudo o falsa ciencia, o una superstición. Y si bien es cierto que hay mucha charlatanería en estas ciencias metafísicas, sí, no podemos negar que también hay un soporte científico muy interesante en torno a eso. Y ya uno de los científicos, como Carlos Gustavo Jung, le viene dando fuerte a él, o le dio fuerte a él. Y entonces, cuando decían, por ejemplo, que el presidente Reagan iba a un astrólogo, que tal presidente, en realidad no estaban tan desfasados, pues teniendo en cuenta que anteriormente los gobernantes lo hacían, ¿o qué? De hecho, a través de toda la historia, mire, los tres principales asesores de los emperadores, de los reyes, de todos los nobles, los principales asesores siempre era el sacerdote o el brujo, el de los vinos, el militar. Eso eran los primeros, o sea, el encargado de esto. Sí, ese estaba ahí, pero no era de los principales. Sí, y hoy en día, a través de todos los tiempos, eso porque se les cuele de vez en cuando algún periodista diciendo que Uribe hacía yoga, que Uribe ellos tienen, lo primero que hacen, los mafiosos tienen su brujo, su cacique, sí, toda esa gente tiene, y lo primero que hace, y se asesoran de eso. O sea, eso siempre. Lo que pasa es que al pueblo, mientras más ignorante lo tengan, mejor. Y le hacen creer, así ellos usen esas cosas, y así no tengan ciencia para explicar algunas cosas, saben que hay gente que tiene dones. Ahora, mucha gente que tiene ciertos dones que los puede traer de vidas pasadas, se hace pasar por una persona que lee el tarot, que es astrólogo, pero realmente a veces ni conocimiento de eso tiene. ¿Me entienden la idea? Hay gente que tiene el don y con solo verlo a usted percibe cosas, o si toca algo suyo, porque todo tiene energía. Entonces con solo tocar empieza a ver imágenes y cosas. Entonces esa gente no puede llegar así de entrada a decirte, María, vos te pasó esto cuando tenías tantos años. Entonces primero te cuentan lo que te pasó para cogerte. Y esta persona que no me conocía, ¿cómo sabe eso? Si eso no lo... Entonces sí sabe. Entonces sí sabe. Ya después de que lo coge diciéndole a dos o tres cositas del pasado,
ahí mismo le dice, le va a pasar tal otra cosa. ¿Correcto? Y ahí te agarró. ¿A quién agarran normalmente? A los ignorantes. Pero los que no son ignorantes saben que también eso puede suceder. Entonces, muchos que se dicen astrólogos o personas que leen los oráculos, no es que conozcan mucho de eso, pero como tienen el don, que lo pueden traer desde niños, de vidas pasadas, perciben cosas de las personas, entonces lo usan. La mayoría tienen su negocio, no falta la persona seria que está conectada y que quiere ayudar a los demás, pero la mayoría tienen su negocio. De hecho, yo tenía un alumno de yoga en el gimnasio, él tenía que ir mucho todos los días, es un bogotano, él tenía que ir todos los días a yoga y al turco, sauna y jacuzzi. ¿Sabe por qué? Para limpiarse de la carga de mentiras que le decía a la gente. Él era de esos y le iba muy bien, no era ni siquiera de él el negocio. Y ya me estaba diciendo, él me contaba todo eso ahí en el jacuzzi mientras estábamos ahí que nos poníamos a hablar, y él me decía que no, que tenía que cambiar de profesión, que eso llegaba a la gente y empezaba a inventarle cosas y que le coincidía porque era un trabajo. Entonces, no negamos que eso existe, de que hay mucha charlatanería, y dentro de la charlatanería no falta, vaya donde un brujo, así no tenga problema. Claro que mejor que no vaya porque no enrede, pero digo yo como experiencia, porque por experiencia hay que hacerlo. Vaya donde una persona de estas y verá que le dice un montón de cosas y a lo último le dice que está enyerbado, que le están haciendo trabajos. Hay que hacerle limpieza. Que hay que hacerle un trabajito, que él le quita eso y empieza a marcar de ahí para arriba. Sí. Así, al principio gratis. Al principio gratis. Mientras te coge. Mientras se le dice lo mal que está. Entonces, pero no hay uno, no conozco el primero que vaya a usted y le diga que no tiene nada. Sí. O que el asunto es una cuestión que él está generando desde su interior. No. Entonces, no hay que negar eso. Y por eso, claro, el enemigo secreto que trata de desvirtuar, ¿a quién pone casi siempre? A las personas que son desdeñadas en el sistema, como por ejemplo homosexuales. Muchos de los astrólogos que uno veía por televisión, sí, eran todos floreados. No tiene uno nada en contra de los homosexuales, están viviendo su experiencia, sí, pero el enemigo secreto se encarga mucho, ¿no?, de, mire ese programa de la red, qué horror ese tipo de programa, o sea, fomentando, yo no sé, pues a mi mamá le fascina y todo el sábado, o sea, y todo el domingo, sí, pero yo veo eso y a mí me da escalofrío, no porque tenga nada en contra de ellos, sino porque no ponen profesionales, sí, o cosas totalmente normales. ¿Para qué? Porque es que eso lo ven los niños, eso lo ven, es un horario infantil. Entonces ya un niño ver, no, es que si todos estos manes homosexuales son triunfadores porque uno, los que ven la televisión los admira, entonces ¿qué imagen se va creando? Mi mamá, que tiene 80 años, no tiene problema, ella ya no le va a torcer la personalidad, pero los nietos de ella y los bisnietos que están ahí con ella, que ven eso. Y fuera de eso, muchas veces vemos que quien lee el tarot, yo veía que en los programas, los que hablaban de Reiki, de masaje, ay, me voy a ir a hacer un Reiki, ay, eran maricas. En las novelas, los que hablaban de esas cosas, no era así. Sí. Y no porque no tengan nada, como les digo, pero ¿por qué muestran solo eso como para que digan, no, es que el Reiki, la astrología, la numerología, eso es de maricones? Inconscientemente eso es lo que queda ahí. Sí. El enemigo secreto sabe cómo hacer las cosas, ¿sí? Pero sabemos que hay un trabajo psicoastrológico muy importante. Muy bien, la astrología es un conjunto de conocimientos. La astrología es un saber muy antiguo que más allá de la predicción, más allá, esa parte oracular la vamos a trabajar, pero no es lo más importante en este curso. Sí. La astrología es un saber muy antiguo que más allá de la predicción encierra una gran sabiduría, a la vez que es un poderoso instrumento de autoconocimiento. Lo más importante del ser humano, autoconocerse. Conocerse a sí mismo. Decía en el portal del templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Sí, hay que partir del conocimiento de sí mismo. Ahí está todo. La astrología es un conjunto de conocimientos que relaciona la psicología humana,
que habla de las características de la personalidad con las influencias de los planetas. Entonces ahí es donde uno ve, por ejemplo, que un Marte, más que lo que dice la ciencia, que mide tanto, que tiene tanto de aire o no tiene, de oxígeno, de atmósfera, que dicen que tiene uno vida, todo ese tipo de cosas. Más allá de eso, toda la historia se ha sabido que Marte influencia y mueve, así como lo hace la Luna y el Sol, la energía, la guerra, los conflictos. Y que dependiendo del momento de cómo, a la hora que usted nació, a la hora que nació y el día que nació, ese Marte puede estar en retroceso, o sea, caminando al revés, que así es cuando se ve en retroceso, se ve el planeta al revés. ¿Y qué pasa cuando uno está caminando al revés? Ahí hay obstáculos, ¿correcto? Sí, o puede estar muy bien. Por ejemplo, los de Virgo por lo general casi siempre tenemos un Venus mal posesionado. Entonces, ¿Venus qué tiene que ver? Tiene que ver con las relaciones, tiene que ver con el amor. Entonces, no porque quiere decir, no, es que yo soy así, no me joda, sí, así me muero, no, sino para ver dónde tengo que hacer mis trabajos después de conocer la respuesta de por qué soy como soy. Eso vale en mí, pero también importante cuando tienes un hijo pequeño. Un hijo pequeño nace y ¿qué tienes de él? Que tiene el lunarcito aquí muy bonito, que tiene los ojitos azules o verdes, pero de ahí fuera, de conocerle ahí lo de afuera, no conoces nada. Y adentro puede venir un paquete que no entendemos, porque ese muchacho es así, ¿a quién salió? Pudo haber salido al tatarabuelo, sí. Pero entonces esas características te las ayuda a dar. El caso con un ahijado, sí, yo le hice la carta astral a mis dos ahijados. Uno de ellos es Leo y el otro Libra. Y a todos dos, el Libra dije yo, este muchacho tiene inclinación a la vida fácil, a no querer trabajar, a meterse fácil por la droga. Ahí no fue sino que llegar a los 20 años para que no quiero estudiar, entró en un estado de depresión, casi mató a una muchacha. Bueno, se montó en un... Sí, y ahí está todavía un conflicto. El otro, igual a los 18 años le dijo a la mamá, yo no estudio, el estudio no sirve para nada. Pero el uno venía de una familia funcional, organizada, preocupados por él siempre. Y la otra venía de una familia separada, disfuncional, él por un lado, ella por el otro. Ella con su esposo, con otro esposo, él con otra esposa y así. Andaban así, entonces claro, el muchacho, los dos dispararon. El otro ya estaba administrando un negocio, gana un montón de plata, está cumpliendo sus sueños, ¿sí? Y ahí está. Entonces, mire que eso sí muestra de cómo usted puede empezar a ver qué puedo hacer con este muchacho, a pesar de que yo propusimos meterlo al arte, a la educación, pero lo que el alma trae es muy difícil de que un alma no lo viva. Pero todo eso está ahí, y casi desde niño. Ahí tengo esa carta astral que en ese entonces se hacía manualmente, la grabábamos en CD, y donde podíamos ver eso cuando era apenas un bebecito. ¿Sí? Bueno, la astrología en la antigüedad era considerada una ciencia fundamental para el logro del crecimiento y desarrollo espiritual y físico de la humanidad y de las personas. Recuerden que en la época por ahí en el siglo XV, siglo XVI, los Scorcia, por ejemplo, en Italia, muy allegados, o sea, el Vaticano controlaba y manejaba todo Italia, y no solo Italia, sino que se extendió a Francia, a España, a toda Europa. Los reyes que no se sometían, o los nobles que no se sometían a Roma, les mandaba el ejército. Los que no se sometían a Roma, les mandaba el ejército. Y muchos nobles, en el tarot se les conocen que eran esoteristas. Muchos nobles, condes, marqués. Los más conocidos son los Scorcia. Y si usted ve por ejemplo la temporada de Da Vinci, Roma, al no poder convencerlos de que les sirviera el Vaticano a los Scorcia, generan una guerra entre no me acuerdo la ciudad de ellos, sí, al punto de que barren con ellos. Y muchos de estos nobles, como condes, marqueses, entre ellos estos Scorcia, eran personas dedicadas a este camino espiritual, pero Roma los consideraba herejes, y por eso les generó una guerra. Entonces, la persecución fue siempre.
La astrología era utilizada normalmente para la clase alta, la nobleza, como les decía ahora. Uno de los propósitos principales de la astrología es que orientara a las personas en la búsqueda de su propósito. Ya dijimos, no importa que usted tenga 70 años, 80, todavía es posible que usted encuentre su propósito. Si no encuentra su propósito, muere averiado. Y una cosa averiada o se repara o se tira. Y el humano está averiado hoy en día. Véanse en esa película de Hugo, de unos niños, con una campana por allá y un montón de seres en la película muestran que están averiados, son infelices, amargados, un señor que vende una tienda, un celador, y estos dos muchachos empiezan a hacer esa reparación. Y a lo último todo el mundo está feliz porque encuentra su propósito. ¿Sí? Hugo se llama la película, muy bonita, sí, que habla de eso. Uno de los propósitos, bueno, ya decía, el otro es la búsqueda del conocimiento de sí mismo, cosa que no nos han hecho, no nos han entregado en la educación, que tenemos que buscarnos a nosotros mismos porque ahí encontramos todas las respuestas, ahí está todo, dentro de nosotros. ¿Quieres encontrar a Dios? Entra en ti. ¿Quieres encontrar las respuestas del universo? Entra en ti, todo está en ti. Y ya la ciencia está demostrando, a través de las neurociencias, de la psicología de Jung y de la física cuántica, de que toda la realidad de afuera es creada por dentro, entonces ahora más tenemos que ir adentro. Sí. En la búsqueda del conocimiento de sí mismo y que haya un equilibrio armónico entre lo material y lo espiritual. Crear un equilibrio armónico entre lo material y lo espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted se monta, claro que hay que sacar un estudio. Sin un estudio, algo que te dé con qué comer fácil. Ya sabemos que sacar una carrera es muy difícil de que usted pues pueda vivir bien de ahora. A veces le va mejor una persona sacar una profesión que sepa algo bien, arreglar uñas, arreglar zapatos, peinar, no sé. Le va mejor ahí que sacar a veces un título, porque usted sabe mucho y no sabe nada con un título. Pero usted, por ejemplo, es bueno para arreglar zapatos. Y eso en 3 zapatos que se arreglen el día, libra el día. Sí, el salario mínimo está en 25,000 pesos con las prestaciones. No, o por ejemplo personas que saben arreglar carros, o un tío mío que empezó desde chiquito arreglando bicicletas y hoy tiene 12 de estos que arreglan, ¿cómo se llaman los carros? Pues sí, personas, le va súper bien. Por eso, pero no hablemos de cosas a ese nivel, hablemos de cosas como una profesión, como arreglar uñas, como peinar, como motilar, como ser panadero, cosas sencillas. Entonces, para crear el equilibrio, hombre, tú tienes que, porque yo tuve un muchacho aquí que mantenía en depresión a toda hora y metido en la droga y todo, y mantenía en depresión. ¿Y qué pasaba? Que en la casa mantenía atropellado porque un niñito de 30 y punta de años, 33 años, que a toda hora esté dependiendo de que en la casa le den un bocado de comida, cualquier mamá se enoja, ¿o no? Entonces él se mantenía así, yo le di, y entonces le gustaba, se refugia en lo espiritual porque es otro tipo de droga, sí. Y yo le dije, tienes que crear un equilibrio donde tienes que aprender que todos los problemas que tengo en la casa, los problemas de la casa se resuelven muy fácil, de su cuota y ya, y no lo vuelven a joder. Pues mentiras, de su cuota y no lo vuelven a joder. Claro, cuando no daba la cuota, entonces le dije, tenés que crear un equilibrio, y después de patalear aquí, patalear allá, ahí está todo contento. En la casa hasta los hermanos que, mejor dicho, la comida no la daban, se la tiraban. Sí, ya están, hasta lo quieren y hasta les dice que les preste plata porque él es organizado y está creando el equilibrio. Entonces, importante ese tipo de cosas. Necesitamos crear, y la astrología nos ayuda a eso. Hombre, el autoconocimiento, estas ayudas te ayudan, hombre, yo soy bueno para esto, hasta encontrar tu propósito. Cuando encuentras tu propósito, haces las cosas por el gusto de hacerlas. Sí, yo me siento, aquí se me aparece, esta semana me aparecieron 2 personas. Me las mandaron. Primero me dije, no, tienen que pedir cita porque yo estaba haciendo otras cosas. Al otro día volvió. Ahí me siento con ellos. A mí ya me va el tiempo y salen y se van, no pagan. Pero como yo ya resolví eso, yo no tengo problema en atenderlos. Pero es porque es mi propósito, ya lo encontré.
Entonces igual ustedes cada uno, y me serví de todo eso. Yo he hecho 5 cartas astrológicas mías, la natal, la espiritual, la progresiva, bueno, de todas, que todo eso lo veremos pues, qué son y para qué sirven. Entonces, la kármica, que fue la última que llegó, y así. Entonces, es importante, y así es como fui encontrando por qué yo era como era. Yo en mi casa, en medio de 8 hermanos, casa sola, no quería estar con ninguno, sí. Salíamos a los paseos y yo cogía quebrada arriba y no me veían sino en la hora del almuerzo y debes salir. Entonces yo decía, pero bueno, esta carajada, ¿por qué? Hasta que fui encontrando cosas de vidas pasadas, cosas de esta vida, entonces que me llevaban a eso. Mi relación con las parejas, con la familia, con las mujeres, todo ese tipo de cosas, un montón de cosas que eran todas, digamos, torcidas a lo normal. Yo encontré respuestas que al menos aliviaron mi agobiado corazón. Sí, porque es que vos viéndote el pollo peleta de los grupos, ¿cierto? Vos viéndote el pollo peleta de los grupos, y en la adolescencia, eso me dio muy duro. Y en la primera juventud, eso le da... No, ¿sabe qué? No, yo sé que sí, le he dicho, pobrecita mi mamá, pero mi mamá tenía una ventaja. Mi mamá tenía una ventaja, que tenía 7 hijos en qué pensar. Y como mi papá no estaba, entonces me mandaba a mí para la calle. Y ahí es donde yo me resolví con el mundo. Soy un sobreviviente de los 70. Sí, yo andaba armado a los 16 años. Entonces, sobreviví. Pues. Usé bota de 30 y tacón de 15. Sí, con terlete. El terlete, usted imagina terlete violeta aquí con abanico, eso era, no se ría, que eso era, mejor dicho, el que no estaba así, el que se vio en botetúa, eso estaba fuera de época. Sí. Además, la astrología busca que la persona se realice y viva las lecciones que les corresponde vivir en la vida de una forma consciente. Venimos a vivir unas lecciones. Pero a mí, ¿por qué me toca siempre en estos hombres todo lo mismo? No solo los maridos, sino los hijos. Por decir algo, maltratadores, bebedores, irresponsables. Es bueno conocer eso, no para que se eche el dolor, sino para entender que hay unas lecciones, unos procesos, o kármicos que superar, o unos procesos de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, es importante, pues, como, mejor dicho, es la brújula que te va a ayudar. Porque la humanidad anda sin brújula. Ahí vamos para adelante, tratando de sobrevivir como Dios nos ayude. Sí, porque la educación y el sistema no nos ofrece más. En Occidente, el sistema más comúnmente usado en la astrología es la astrología personal o carta natal. Aquí en Occidente, la astrología siempre. La carta natal, o natal es de nacimiento, la carta, ¿se acuerdan que en numerología hicimos la carta numerológica? Eso fue pues una copia tratando de acomodar pues como al asunto. Sí, la carta natal o carta natal radical o horóscopo personal, eso lo definiremos más adelante. Pero equivocadamente se ha creído que el horóscopo es para predecir el futuro de una persona. ¿Sí? Mira que la gente consulta el horóscopo, los poquitos que lo hacen, que ese que sale por las revistas y por la prensa es una charlatanería. ¿Sí? Lo haces para eso, es que ¿cómo me va a ir hoy? ¿Sí? Entonces uno por molestar dice que uno mira, no, hay un hombre en tu vida, sí, tu hijo, entonces ahí se le va. No, la gente es muy fácil de engañarla, donde uno quiera pues, cuando realmente era una herramienta poderosa de autoconocimiento y de la realización personal, le digo. No solo es encontrar el propósito es parte del asunto. Pero cuando nos llegue el momento de entregar este cuerpo, lo importante es que uno diga, me he realizado como persona, me he realizado como ser humano. No hablemos de la realización íntima del ser, que eso está por ahí muy arriba, que es lo que uno buscaba en las tradiciones esotéricas.
La realización íntima del ser. ¿Qué error hubo en el pasado? La gente buscaba la realización íntima espiritual y no se había realizado como humano siquiera. Entonces, ¿cómo es eso? Ni siquiera era un ser humano en todo el sentido de la palabra. Porque es que ya vimos, venimos del animal que acabamos de soltar el animal. Porque apenas acabamos de formar los 3 cerebros. El cerebro, el neocortes, ya se hizo el reptil durante millones de años, se hizo el cerebro mamario, como lo dicen algunos extraterrestres, o el sistema límbico, otros millones de años, que era la emoción, sí. Y ellos dos se encargan del soporte de vida del cuerpo, y vino el neocortes que se terminó de formar apenas. El animal todavía está vivo y latente en nosotros, ese no lo podemos matar ni quitar. Si usted quita el cerebro, el cerebro reptil en usted se muere, porque ¿quién le maneja el corazón? Usted cuando iba a salir de su casa le dijo el corazón, o se levantó y dijo, empezó a trabajar hoy a 60 por minuto, ¿no? Usted come algo y no le dice al sistema digestivo qué tiene que hacer, eso lo maneja el cerebro reptil. Pero ahí está el animal, millones de años, hasta los dinosaurios, para tener ese chip ahí que pueda hacer esa tarea en nosotros. Después calentar la sangre, todo ese proceso que ya he explicado mucho aquí. Y todavía tenemos el animal, tenemos cuerpo de humano, proyección de dioses, pero tenemos el animal vivo. Muchos hombres, muchas mujeres nos movemos desde el animal. ¿Sí? Hombres y mujeres que reaccionamos instintiva y primariamente por lo territorial. Si usted toca esto, lo mío, mato, lo que hace un animal. ¿Sí? Entonces nuestra tarea es, necesitamos eso porque es la parte del proceso. Necesito el reptil en mí, el cerebro reptil y cerebro el mamario, que es el emocional. Pero que no sea el animal, esos animales quienes me muevan. Muchas mujeres se mueven desde el emocional. Ay, no me miró. Ay, como me puse de bonita. Sí. Mire, los hijos toda la vida sacrificado por ellos y ellos ni siquiera tan desagradecidos. Nos movemos y eso nos hace sufrir. Independiente si es real o no. Sí. Entonces acabamos de salir de ahí del animal. Necesitamos entrar en los procesos espirituales. ¿Sí? Y ahí es donde esto es una poderosa herramienta para nosotros realizarlo. Ser humanos, después del animal, el próximo nivel es ser humano. Ser humano no es que no, los seres humanos, si se refieren a, no todos los que tenemos cuerpo de hombre somos seres humanos. Ser humano, cuando uno dice sea humano, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos a la palabra? A la palabra humanidad, sensible, que tenga la capacidad de sentir. ¡Ay, no, tan inhumano! Sí, no le importa, es insensible. Cuando hablamos de ser humano implica, es un nivel superior al animal, que muchos todavía no han entrado. 3 principios básicos o mínimo 2 principios básicos para ser humano. Conocerme a mí mismo y aceptarme como soy. Primer principio de ser uno ser humano. Porque muchos no se quieren, muchos no se conocen a sí mismos, ni siquiera saben cómo son. Sí. Y el segundo, conocer a los demás y aceptarlos como son. Dígame cuántos practican eso, de los que estamos disfrazados de humanos. Sí. ¿Cuántos practican eso? De 100, de 1000. Puede que de 1000 no haya uno o haya uno. Y el tercero, dejar que cada quien haga lo que le dé la gana. Dios le entregue eso de poder y nadie lo puede quitar. Pero siempre queremos, sobre todo los que están cerquita de nosotros, nuestros hijos, la pareja, los hermanos, los que no importan. Queremos que hagan lo que creemos que es lo mejor, interfiriendo con él. Entonces miren, nada más requisitos para ser humano. ¿Qué diríamos para hacer ya los procesos divinos? Pasar del humano al superhombre, al hombre en el sentido completo de la palabra. Tiene que saber dominar sus animales, ser humano y encaminarse por los caminos del amor. Estamos lejos, lejísimos, pero por algún lado hay que empezar, y estas son las herramientas que nos ayudaban a conectar con él. Sí. Pero nosotros vivimos enfocados en los demás. Si usted se enfoca en usted, no le queda tiempo para estar preocupado por los otros. ¿Qué hacen o qué no hacen? Ve su animal, ve su bestia, ve su dragón, ve su demonio, y entonces está ocupado de hacer su trabajo, porque hay que aprender a cabalgar en ellos. Tenemos que montarnos en el jinete, en el dragón.
sin que el dragón no lastime, porque el dragón está lleno de púas que te pueden chuzar y matar, y ese dragón lo tienes, en cualquier momento nos sale. Entonces tenemos que realizarnos personalmente. ¿Cómo sería el mundo si la educación desde la primaria estuviera enfocada a encuentra tu propósito, conócete a ti mismo y realízate profundamente? Allá vamos a llegar. Puede que a algunos de ustedes no les toque, yo les cuento. Sí, porque yo todavía dentro de 150 años todavía espero estar por aquí. Sí. No, es una invitación para que también todos podemos. Todos podemos. Nos dejas hibernar, Dios te bendice otra vez. No, ya en la próxima les cuento, porque ya les cuento, porque volvemos a encontrarnos y les recuerdo. Aquí lo estamos haciendo, pero más inconscientemente, porque no es gratuito que nos hayamos encontrado en estos círculos. Pero ha sido, o sea, es más inconsciente, la idea es poderlo recordar. ¿Te acordás en la vida anterior cuando tenías cuerpo de hombre, Esos discursos que nos echabas, A propósito, mucha mentira. La palabra horóscopo quiere decir visión de la hora. Guillermo, perdón, ¿por qué queda tan difícil aceptar eso? ¿Qué? Para muchas personas. ¿Qué es eso? Lo que dijiste hace un momentico, antes te conocí en ese cuerpo de hombre o de mujer. ¿Por qué para muchas personas es tan difícil pensar que pueden ser un hombre o pueden ser una mujer en otro sistema? En parte por el machismo, porque todavía está esa separatividad de que si es hombre, por ejemplo, la mayoría de los hombres sentirse en mujeres de lo más. Mire que entre el grupo de mi oficina las charlas es orinar sentado. O sea, hablar de que un hombre es una niña era degradarlo, cuando yo diría que era subirlo. La mujer está por encima del hombre hace mucho rato, pero en el machismo que manejamos, sí, los hombres no quieren ser mujeres. Sí, eso es parte de la cultura. Y dos, la ignorancia de comprender que somos seres. Realmente usted no es ese cuerpo, ni él es esa, o sea, su ser interior no tiene sexo, ni ella. Que por experiencias de vida, por equilibrios energéticos, la vida te mande uno de hombre y otro de mujer, porque no es lo mismo ser madre que ser hombre, que ser padre. El padre pone el huevito, se gozó el huevito y salió y se fue. Es más, el hombre está pensando en el huevito que puso, el hombre está pensando en el polvo que echó y el orgasmo, si fue bueno o malo o no. En eso no es lo que piensa un hombre. ¿Y la mujer en qué piensa? En su cría. La mujer siempre está pensando en la cría, así sea inconscientemente. Entonces son dos formas de ser. Entonces cuando vienes como hombre, traes la experiencia de destructor, pues todo ese tipo de cosas. Cuando vienes como mujer, viene con esa experiencia. Entonces, por un lado, y por el otro, el karma aprovecha para cuadrar cuentas. Equilibrar, no pagar ni cobrar, equilibrar energías. Hombre, tú como hombre eras irresponsable a toda mujer para que no se quedara sola, le ponía a su muchachito y se iba. Sí, no respondía por ningún hijo, maltrataba a las mujeres, por poner un ejemplo. En la próxima existencia no le extraña que todo hombre que llega la preña y se va. Sí, o la maltrata. ¿Por qué? No es castigo de Dios, no es la furia de Dios, no la ira de Dios, no. No es el karma que te cae con todo, no. La única fuerza, existe la ley sutil de respuesta energética. El universo tiende al equilibrio. Eso se conoce desde química con la ley del octeto. ¿Se acuerdan de bachillerato? El universo tiende al equilibrio. ¿Qué hace? Por eso me gusta más la definición de los chinos. Se llama ley sutil de respuesta energética. Usted está en el equilibrio. ¿Qué hace? Usted generó un vacío energético. Yo le pego a las mujeres. O engaño a todo el que se mete conmigo. En negocios y sí. ¿Qué dice? Generó un vacío energético. ¿Qué hace el universo? Llena ese vacío. Tú matas, te matan. Tú engañas, te engañan. Traicionas. Tú la puedes utilizar para bien. Dar amistad, servir, ayudar. ¿Qué hace el universo? Mira que la puede usted utilizar a lo bien. Yo he hecho unas cagadas, les digo, que me hubiera costado el puesto en empresas públicas. Pero le ayudé por otro lado tanto a la gente y no era ese mi propósito.
Yo aquí les he contado como dos cosas muy fuertes que hice que me hubieran dado echada en empresas en una época que lo estuve meditando mucho. Y eso pasó ahí livianito y nadie se dio cuenta. Imposible que no se dieran cuenta. Borrar un buzón de atención al público de UNE de todo el país. Durante una hora. Puse a borrar pensando que era mi buzón personal y era el buzón. Y me fui a tomar tinto. Y a la hora yo todavía, pero esto sí debió haber apagado. Sí. Cuando al rato el grito de los jefes, grito de todo el mundo, ¿qué pasó con eso? Eso llamaron a los ingenieros, busquen el soporte, a ver, no quedó soporte. Yo, Dios mío. Sí. Más sin embargo, el universo andaba tan que eso era imposible que no se dieran cuenta porque los ingenieros... Y eso, esta es la fecha que ni se dieron cuenta quién lo hizo. Yo no era de los que corría a decir yo cometí el error. El universo tiene mucho margen. No, y como eso, así como eso, entonces les cuento que es hablando de esa ley sutil de respuesta energética. Sí, yo no lo hacía con ese propósito, pero eso era catastrófico, sí. Y uno hay momentos en que como humano, así esté haciendo su camino, comete unos errores normales como humano, y si el universo está en deuda con vos, te la saca barata. Pero si vos estás en deuda con el universo, no solo no te la perdona, sino que te la saca con todo. Entonces la ley sutil de respuesta energética. Usted compra un revólver, genera un vacío energético, no. ¿Para qué es un revólver? Para usarlo. ¿Qué hace el universo? Te presenta la ocasión de que uses ese revólver. ¿Y qué vas a terminar con él? Generaste un problema por simplemente comprar un revólver. Así sea por miedo por defenderte. Yo no entiendo que con una acción se genere un vacío que pues no me queda como muy claro. Todo en el universo es energía, dice la Biblia. Hasta los pensamientos son generadores de cosas, sí. Entonces, un pensamiento es energía, un sentimiento es energía y una acción es energía. Entonces usted cuando dice una palabra, no, esa mujer es una prostituta, vea, no se la juega al marido, así sea verdad o mentira, independiente, está generando una energía o no, generaste un vacío. ¿Sí o no? Toda palabra, pensamiento, obra es energía. Y como es energía hay un movimiento energético, pues ya se sabe. Y eso es lo que... Y el universo, cuando usted habla de alguien, cuando usted le ayuda a alguien, de todas maneras está generando un vacío, bueno o malo. Por eso se dicen que tanto las palabras como los pensamientos como las obras serán pesadas en la balanza. Es por eso. Si usted es de las personas que habla bien de los demás, busca ayudarle, está generando un vacío. Claro. Independiente de que sea positivo. ¿Y qué hace el universo? Le llena eso. Le llena eso usted llevándole ¿qué? Lo que usted da. Lo que usted da es lo que recibe. Entonces hay gente que se queda. No te verá que la gente que es que salado, magia negra. Míreles el hablar. Míreles que por lo general son personas que vienen hablando y criticando a los demás. Mírenles que son personas envidiando a los demás. Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que están generando? Un desequilibrio. Entonces, ahí es donde el maestro Samuel nos decía, haz buenas obras para que pagues tus deudas. Uno a lo último se dedica a ayudarle a los demás y no busca pues como saldar deudas de uno. Pero lo ve en la vida como lo vi yo. Esa fue una que les conté y sé que hay otra. Sí, que por ayudarle a una señora que... O sea, alguien tenía que recogerle el hijo en el colegio porque no podía. Y no fue porque te chocó. Usted se imagina una mujer una hora después no encuentra a su hijo. Sí. Y yo le resolví el problema con darle un teléfono. Ella no lo tenía, una dirección. Y no se puede dar una dirección porque así han matado a muchos. Sí. Yo lo sentí de corazón que la señora lo necesitaba, eso no se podía. Ya había llamado a varios los compañeros, no, por miedo al puesto. Yo dije, ¿qué va al carajo que encuentre a su hijo? Y le di la dirección. Sí. ¿Sí me entiendes? Es una cuestión. Entonces, eso me daba echada. Yo daba echada en empleadas públicas entonces. Pero yo lo hice por un acto de servir, porque así lo sentí en el momento. Esa señora estaba llorando, desesperada, buscando a su hijo. Un hijo de eso, de primaria. Entonces, y pienso que muchas de esas cosas, porque fueron muchas las cosas que después dije, güey, madre,
Hace poquito me salvé el cuerpo y yo dije, Dios mío, ¿cuánto me pagaron aquí? Sí. Una vez iba por Carrefour un domingo, tranquilo en la moto, despaciecito, no había carro, cuando de pronto un rechinar de a unos 50, 20 metros más o menos, 30, un taxi, y el taxista detrás de mí hizo esto. Venía dormido, venía borracho, venía trabado, venía contra mí. ¿Cuánto me pagaron ahí? Un día que no había tráfico, no estábamos haciendo ni yo, un domingo. Yo salí a hacer una vuelta que necesitaba hacer. Pero miren, ahí me pagaron y así me ha pasado, uno lo ve en la vida. No necesita hacer, sí, Dios mío, yo dije, ¿cuánto me pagaron ahí? Yo no, y lo que hago no lo hago para que me pague el universo. Pero a eso es lo que me refiero con eso. Sí. Hablar de vacío, yo lo entiendo más como solo lo vacío se llena. Sí, entonces a ese nivel es el vacío. O sea, es generar un vacío para que se llene o de cosas que tengo que hacer para que ese es el vacío del Tao, pero realmente lo que generamos es un desequilibrio. Háblenlo en otro. Yo digo vacío, es como más, la gente entiende más fácil el vacío que el desequilibrio. Usted con el pensar y el sentir y el obrar está generando desequilibrios energéticos. Y como si son negativos, vas a traer ruina a tu vida. Por ejemplo, ayer me sale un muchacho y estoy sin celular. Vea, me puse a pesarme, que quería pesarme cuando es que hay un muchacho en la calle. Vea, le vendo este celular, muy buen celular, que me lo encontré. ¿Lo encontró robado? No, y puede que sí, porque él es casi tullido. Supóngase que sí, pero vos te montás en esa carga energética de eso. Y yo conozco gente que compra cosas robadas y baratísimas. Él no fue el que le robó, pero es el que le está pagando para que lo hagan o no. Yo por política de vida no compro nada que no sea en almacenes o que no sea así. Y hay gente que no, este juego de herramientas a menos de mitad de precio. Sí, que por ganas en una plata, eso es llevar ruina a su vida. ¿Por qué llevar ruina a su vida? Porque está generando un desequilibrio energético. Use esta ley que le estoy enseñando para lo bien. Ayúdele a los enfermos, ayúdenle a los pobres, a la gente que necesite. Sí, hágalo. Mire, cuando la vida le pone a alguien para que usted le dé, ¿usted cree que es para esa persona? La vida te está dando la posibilidad de que salves un montón de desequilibrios energéticos. Si lo logra hacer de corazón. Porque si lo hace por negocio, eso como que daña el negocio. Sí. Entonces mire que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Yo lo he manejado durante mi vida, me ha ido muy bien. Sé que cuando el universo está endeudado conmigo, me paga de contado cuando lo necesito sin tener que pedir. Sí. Entonces es una propuesta de vida. ¿Vale? La palabra horóscopo quiere decir visión de la hora. Porque la gente dice, sí, voy a hacerme un horóscopo, una carta natal. Pero ni tiene idea de qué es. Oro de hora, horóscopo. Pero esta palabra se ha degenerado y popularizado tanto que ha perdido su significado original. No es sino que usted le diga, ay, no me va a hacer el horóscopo. Ay, pero este cómo me volvió. Sí. Porque piensan que horóscopo está asociado pues como a esas cosas de brujos, de hechicería. La idea de horóscopo que se tiene hoy día es el de la prensa, los noticieros, las revistas y los homosexuales. Sí, por lo general. Que vamos a ver qué ridiculez. Sí. Aunque mirado desde el punto de vista de Carlos Gustavo Jung, y cuando hablo de Carlos Gustavo Jung estoy hablando del siglo pasado, de los primeros 50 años. Jung estuvo en los 30, en los 40, y él tiene libros donde habla de los oráculos desde un punto de vista científico,
porque él trabajó de mano con uno de los mejores físicos cuánticos de la época, ¿sí? Y integró una propuesta muy interesante que se encuentra en ese libro, que es el libro negro de Jung, que se conoce por ahí, lo publicaron como El efecto mariposa. Un libro que vale la pena que lo conozcan. Sí, El efecto mariposa. Entonces, pues ya les he recomendado eso. Yo acostumbro pues dejarles información yo no me quedo con nada, porque mientras más entregue, el universo más me da. No lo hago por eso, lo hago es porque en mí hay una necesidad de dar profunda. Sí. Por eso, cuando no estoy dando cosas buenas, estoy haciendo daño, entonces mejor mantenerme ocupadito. Sí, mantenerme ocupadito dando de estas cosas, porque si no termino dando otras cosas que no me gusta esa parte que he visto en mí, aunque tengo que convivir y quererla. Parte de la mala fama que tiene la astrología se debe a la desinformación de los medios de comunicación como herramienta del enemigo secreto. O sea, no crean lo que dicen los medios de comunicación. Lo poquito que te muestran es para seguirte en esclavizar. Y lo que muestran es desfigurado. Muchas de esas guerras que nos han mostrado es que de los árabes y todas esas cosas, ya nosotros tanto nos han dicho que son, de entrada uno dice son terroristas. Usted ve, si son árabes, las torres que se cayeron, la última teoría es que eso lo hicieron ellos mismos. Y un montón de cosas que tienen su peso. Lo hemos estudiado, no es sino que cojan los caballos de Troya, siquiera el primero donde estudien de todo lo que hace la CIA, de todo lo que hacen esos organismos. ¿Sabe qué es lo que hicieron? Llegaron allá a Vietnam, llegaron a esos lugares, Estados Unidos. Han llegado a Pakistán, fueron a Irán, se robaron, ellos generan guerras para robarse en el petróleo, para robarse en las riquezas arqueológicas. Y lo más importante, hay unas puertas interdimensionales y esa es la pelea que hay allá. Y como ellos no quieren que le lleven lo suyo, pelean a muerte por eso. ¿Y qué nos dicen a nosotros los medios de comunicación? Son terroristas, hay que acabarlos. Y muchas veces generan eso es para que el presidente, por ejemplo con las torres lo que buscaban era que el presidente le dieran un poder para generar una ley. Sí. Y poder hacer una persecución a inmigrantes y conseguir un montón de dinero y todo ese tipo de cosas. A mí no me interesa hablar de eso, pero es para que nos demos cuenta que hace el enemigo secreto. Hay en los caballos de Troya 1, el mismo mayor, que es el que hace de Jasón en toda la saga de los 10 libros de los caballos de Troya, él mismo dice, él ahí dice, siendo de la CIA, porque él fue de ahí, dice, de lo que son capaces hasta de matar al que sea, ¿sí? Si no va para los intereses de ellos. Entonces no nos creamos, dice, pobre pueblo que traga de todo, y lo dice un coronel ahí, el pueblo chupa de todo y el pueblo ahí está, entonces no nos creamos lo que nos dicen los medios de comunicación. Perdón, Guillermo, ¿en qué punto hay un país como Norteamérica que fue en su constitución redactada por gente de la masonería y del tamaño de un Madison, de esta gente que eran esoteristas, pues, por decirles algo? ¿En qué punto se tergiversó de esa manera? A ver, Estados Unidos como nació con una idea de liberar al mundo y de integrar. El propósito de la unión de los Estados Unidos de América, mire que tiene unión. ¿Cuál es el gran conflicto existencial? La separación. O sea, los masones, que fueron los gnósticos de su tiempo, los esoteristas de su tiempo, sí, en un momento dijeron, vamos a hacer una nación donde no tenga fronteras, que una al mundo, que sea el símbolo básico de Estados Unidos, ¿cuál? La libertad. Mire, la estatua. Y en todas las películas usted ven que ellos se hacen matar y salvan al mundo por la libertad. La libertad es el don más grande humano. Es el don más grande. La libertad es el ambiente donde nada el amor. Entonces, hablar de la libertad es de lo más sagrado y espiritual que hay. Y nació con un buen propósito por los esoteristas del siglo XVIII. Correcto.
pero en algún momento, no sé en qué momento, se torció. Si usted hace todo el estudio de Estados Unidos, desde su constitución, desde su bandera, del mismo dólar, mismo dolor, todas las estructuras, es de una nación integradora y liberadora planetaria. ¿Y en qué se convirtió? En totalmente lo opuesto. Es el país que ha generado las guerras, es un país que ha generado toda la esclavitud que quiera del mundo y se convirtió en todo lo contrario. Entonces, aplicando el mismo sistema de ahorita del karma y del equilibrio, entonces tiene que llegar un momento en que todo ese dolor del dólar y todo eso que acaba... Es que hay karmas no solo individuales, sino familiares. Colectivos. Los hay colectivos. Los hay a nivel de familia. No es que hay familias que los mataron a todos, que todos los hombres los mataron, que todas las mujeres eran prostitutas. No porque la prostitución sea mala, una profesión igual que cualquiera, solo que tiene una carga moral. Sí. Entonces, claro, y hay karmas de ciudades. Hombre, hubo un terremoto en tal ciudad. Y hay karmas de naciones. Y hay karmas de razas. La raza negra está terminando de pagar un karma que consiguió en la Lemuria, al copular con los animales. Un karma que hoy están ganándose mucha gente, porque igual están copulando con los animales como si nada. Entonces, todos esos desequilibrios, hay karmas de todo ese tipo. ¿Qué haces? Vos estás aquí y te vas para Estados Unidos. Y Estados Unidos, vos tenés un karma que no es de Estados Unidos, pero está afín con eso, decidir irte a vivir allá y adquirir tu nacionalidad. Entonces supóngase, California, por poner un ejemplo, tiene un terremoto, un tornado que mató yo no sé cuántos, que acabó con... Entonces ahí caes en ese karma colectivo porque vos te atraes por afinidad psicológica. Y yo diría, en los terremotos, por ejemplo, en el caso de Chile, que muchos terremotos tienen que ver relacionado con qué karma los terremotos... Karmas colectivos tienen que ver con todo eso. Entonces ya que tú terminas ahí en un karma colectivo es porque de alguna manera tú te ganaste eso. Pero es todo, equilibrios energéticos. La naturaleza no castiga, la furia de Dios no castiga, no, equilibrios energéticos. Por eso les estamos enseñando una herramienta que si la aprenden a manejar nunca es tarde. ¿Sí? La iglesia te lo dijo, haga obra de caridad. Sí, todo ese tipo de cosas, pero no lo enseñaron mal. Entonces nosotros, si vamos a dar un peso, para que fume marihuana, para que tire alcohol, que para que... ¿A usted qué le importa? Puede que lo que esa persona esté necesitando. Es la más pequeñita, los hombres tan pequeñitos que... Y busca la moneda que no le gusta a usted, la de 50. Para poder hacer la obra de caridad. Cuando lo que está haciendo es que la vida te está dando la posibilidad de que tú adquieras la misericordia, la compasión, sí, adquieras el poder de creerle a los demás y equilibrar tu karma, porque si sirves desinteresadamente, pero no vas al camino indigente, es que puede ser el compañero de trabajo que está hasta aquí de deudas y que necesita, y a veces uno le toca cargar esa carga, me he tocado cargar cargas de otro. Afortunadamente mi energía vital ha sido tal que no ha generado huella en mí, pero un día cualquiera me llegó un embargo de una alumna de 5 millones de pesos. Otro día me llegó un embargo de